Presentarte a ti las diversas necesidades de oración, estas peticiones que tu pueblo envía y que tú, Señor, conoces de mejor manera. Queremos rogarte que manifiestes tu bondad, manifiestes tu gracia, para que cualquiera sea la situación que tus hijos, tus hijas se enfrentan, puedas, Señor, tú manifestar tu bondad y dar una salida, porque todas las cosas son posibles para ti. Hoy, Padre, también te rogamos que envíes tu palabra. Queremos, Señor, ser instruidos, conocer más de lo que tienes para nosotros, y a la vez te rogamos que aquellos que aún no te conocen les alcance, Señor, a través de esta palabra que hoy ha de ser expuesta. Te lo pedimos para gloria tuya, por Jesús nuestro Señor, que así sea. Hermanos, abramos la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando. En primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 6 en adelante: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, cuanto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Solamente eso, hermanos, vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la última ocasión hablaba este primer capítulo de esta carta sobre la promesa de la salvación que Dios ha dado, la cual afirma la Escritura que es una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Como es una salvación segura, y decíamos en la última oportunidad que Dios no solamente ha preparado una salvación que no se deteriora, es imperecedera, no solo eso, sino que también a nosotros, que somos los herederos de esa salvación, Él nos guarda y nos preserva para que lleguemos al final y podamos recibir esta salvación otorgada. Por lo tanto, la salvación de Dios es el motivo de la alegría de los creyentes, y a eso es a lo que se refiere el versículo 6 cuando dice: por lo cual vosotros os alegráis.
Por lo cual, pero ¿qué es ese por lo cual? ¿Qué es el motivo de nuestra alegría? Es esa salvación que mencionó en el versículo anterior. Pero ahora note, en este versículo 6 encontramos dos situaciones. Por un lado, está comenzando afirmando que nosotros nos alegramos por la salvación que se nos ha prometido, pero luego dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Está hablando ahora de una situación diferente, porque cuando habla acerca de la salvación dice que nos alegramos, pero cuando habla de las pruebas dice que somos afligidos. Estas son dos cosas opuestas, porque la alegría es lo contrario de la aflicción, y quien está afligido no puede estar alegre. Pero el versículo está diciendo que nosotros tenemos las dos cosas: la alegría por la salvación que se nos ha dado, pero por el otro lado la aflicción a causa de las pruebas que debemos enfrentar. Entonces significa, hermanos, que dentro del creyente se da estas dos experiencias o dos corrientes, podríamos decir, en donde por un lado uno experimenta alegría sabiendo que tenemos esa salvación imperecedera que el Señor ha prometido, pero por el otro lado la experiencia de la vida nos trae aflicciones a causa de las pruebas que debemos enfrentar. Pero también hay otra diferencia, y la diferencia es que cuando habla de la alegría, como ya dijimos, eso tiene que ver con la salvación que dice que nos está preparada, pero que no la tenemos todavía, sino que la vamos a recibir en un futuro. Significa entonces que la alegría está basada en la fe. La fe que tenemos de que Dios no miente, que su palabra es verdadera y que vamos a tener en algún momento la salvación que Él prometió. En cambio, la aflicción, esa no la vivimos porque la esperemos, porque no debemos esperarla, la enfrentamos, la experimentamos. Pero entonces vea, lo que se experimenta, esto no requiere fe, porque usted lo está viviendo. Si yo le digo en este momento, usted está en la iglesia y está escuchando una predicación, usted no necesita fe para creer eso, porque la experiencia le está diciendo que está en la iglesia y que está escuchando una predicación. Pero cuando ya hablamos de una salvación que es eterna, podríamos decir, eso sí requiere la fe, porque es algo que no tenemos, no lo hemos visualizado, nadie ha regresado de la otra vida para decirnos, miren, sí, es cierto, porque el Señor todavía no ha otorgado esa salvación a nadie. Cristo en las primicias, dice Pablo allá en 1 Corintios 15, pero después de Él nadie más ha heredado todavía la vida de glorificación. Entonces tenemos más razones para vivir afligidos que para experimentar la alegría, porque la alegría se basa en la fe. Pero el que una cosa esté basada en la fe y la otra en la experiencia, no se trata, hermanos, de qué creemos más o qué aceptamos más, sino que la situación es la siguiente. La fe, dice Hebreos, es lo que nosotros esperamos, es lo que se espera, o sea, no lo tenemos, lo esperamos,
Por eso es la fe, es la esperanza que tenemos, que vamos a recibir las cosas, pero no sabemos cuándo las vamos a recibir. En este caso, la salvación de Dios, refiriéndose pues ya a la salvación plena, porque la salvación de pecados, esa es otra cosa que la va a mencionar más adelante, y que dice que ya la tenemos, no debemos esperarla. Pero como es algo que se espera, significa entonces que está en el horizonte del tiempo. Allá en algún momento se va a alcanzar. Pero ese horizonte es el que nos da esperanza y que nos deja ver que no solo tenemos la vida presente. ¿Cómo es la vida presente? Ahí la está describiendo el versículo. Dice: aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra prueba, bueno, en español nosotros solo tenemos una palabra que es prueba, pero en el griego, hermanos, hay dos palabras que ambas se traducen como prueba. Pero la diferencia entre una palabra y otra es bien sutil. Hasta cierto punto podríamos decir es difícil de explicar. Pero eso sí, la palabra que aquí está utilizando en el versículo 6, cuando dice que debemos ser afligidos con diversas pruebas, el significado principal de esa palabra, de ese versículo 6, es la idea de ser tentados, es decir, ser probados, pero a través de la tentación. La tentación, hermanos, es una experiencia común para todos los creyentes. El que es nacido de nuevo va a experimentar algún tipo de tentación en algún momento de su vida. La tentación no necesariamente tiene que ser un problema que nos haga sentir afligidos. Por eso es que dice el versículo: aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, es decir, no es algo que se va a dar, se dará, pero si es necesario. Ahora, ¿quién determina si las pruebas o tentaciones nos afligen o no nos afligen? El Señor. Él es el que determina si es necesario que nos aflijan o no. ¿Y qué significa que somos afligidos? Es cuando la persona experimenta una verdadera lucha con la tentación. Porque, como le dije, todos los cristianos experimentamos la tentación, pero hay niveles de tentación. La tentación puede ser desde una situación, ¿cómo le diría?, ocasional, que por alguna razón, ante ciertas circunstancias, la tentación vino y usted la experimentó, pero así como vino se fue y usted sigue adelante. Pero hay otras ocasiones en las cuales la tentación se vuelve más persistente, está martillando más a la persona, la está afligiendo más, y es cuando la persona tiene dificultades para dormir. Aquella tentación vuelve y vuelve y vuelve y vuelve sobre su mente. Es algo como que va tomando control de la persona, y cada vez le resulta a la persona más difícil el poder vencer o superar la tentación. Ahí es donde esa persona entra en aflicción. Entonces, ¿que vamos a ser tentados? Todos vamos a ser tentados, pero no todos vamos a llegar al punto de la aflicción por causa de la tentación, sino que si es necesario, seremos afligidos por la tentación,
Y como dije, es el Señor quien determina si es necesario o no es necesario. Más adelante la carta explica por qué a veces se vuelve necesario y a veces es una cuestión pasajera de la vida diaria. Es como que si usted le hiciera daño a alguna comida, supóngase que el médico le ha dicho: mire, evite la comida muy condimentada, por decir algo. Y puede ser que un día en algún comedor usted ve que ahí han preparado algo de comida, pero usted sabe que está muy condimentado. A usted le dan deseos y dice: ay, qué ganas de comerme una platada de esto. Pero inmediatamente se acuerda de la recomendación del médico que le ha dicho: mire, nada condimentado. Entonces usted dice: no, mejor voy a pedir una ensalada. En algún momento fue un atractivo aquel plato condimentado, pero se acordó de la recomendación del médico, lo deja de lado y cambia por una comida que no le va a hacer daño. Así de sencillo. Eso no lo va a llevar a una aflicción. Simplemente dice: bueno, ganas me dieron, pero no, prefiero cuidar mi salud. Pero hay otras personas que no son así, y que ahí están viendo el plato y que le dan vuelta y que lo están pensando. Y bueno, tráigame, pero aunque sea un poquito. Y dice: sírvamelo acá, pero solo es para verlo, no lo voy a comer. Pero luego dice: bueno, voy a probarlo, a ver qué sabor tiene, que a lo mejor no está tan condimentado. Y da un bocadito y se da cuenta que está súper condimentado. Pero usted dice: pero qué sabroso, así es como a mí me gusta. Esta persona, ella sola está sufriendo. Ella sola se está atormentando porque está poniendo todos los elementos para continuar sufriendo. Ese, hermanos, es como un ejemplo de cuando la tentación puede ser para nosotros algo que nos atrae, porque esa es la tentación, la atracción del mal. Porque inmediatamente usted recuerda que la palabra del Señor dice que no, yo no tengo que hacer esto, pues no lo hago y me doy vuelta y se acabó. Esa persona no afrontó aflicción. Pero aquel que le está dando vuelta, que lo está pensando y que dice: ay, si es que si yo no fuera creyente, haría aquí, haría allá. Y cuando dice esas palabras, lo que está haciendo es ya como empeorando las cosas, porque está casi armando ya un plan para hacer lo que no tiene que hacer. Esa persona es la que entra en aflicción. Ahora, ya sé, hermanos, yo creo, hermanos, de que hay etapas en nuestra vida cuando vivimos tentaciones que nos afligen, porque toman estas características que estoy explicando. Pero hay otras tentaciones en otros momentos de nuestra vida cuando, como vienen, se van. O sea, nos resbalan, no nos causan mayor problema. Creo que los creyentes vamos a vivir las dos experiencias. Pero eso sí, aun cuando tengamos que vivir en la aflicción, el horizonte final no lo perdemos, que es la salvación, la glorificación que el Señor nos ha prometido. Y en eso nos alegramos. Y ese es un poderoso elemento para poder vencer las pruebas. Y es que usted se pone a pensar de que este no es el final de la vida. Porque si uno dice: la vida es una y la vida pasa rápido, no tenemos el mañana, solo el presente, hay que disfrutar de la vida. Pero oiga lo que dijo: no tenemos el presente, no tenemos futuro, solo el presente. Pero nosotros sí tenemos futuro. O sea, de eso nos habla la promesa que el Señor nos ha dado. Entonces, si hay un futuro, si hay esa salvación que la carta la llama incorruptible, inmaculada, imperecedera, entonces vale la pena, hermanos, renunciar a aquellos elementos que tengamos que renunciar ahora, pues sabemos que nuestro verdadero destino está en el futuro que nos espera.
Por lo tanto, podemos convivir con las dos cosas. Yo diría que no pudiéramos vivir si no es por los dos elementos, la alegría y la aflicción. Porque supongamos que no hubiera aflicción, que todo fuera alegría, que no tenemos pruebas. Entonces, ¿sabe qué va a ocurrir? Si todo es alegría, que usted nunca va a querer estar con el Señor. ¿Para qué va a querer estar con el Señor? ¿Para qué va a querer dejar este siglo para entrar al siglo venidero? Si aquí es feliz, si aquí todo es alegría, si aquí todo lo disfruta. O sea, si aquí tiene ya el cielo, ¿para qué quiere la salvación? Entonces se necesita de la aflicción, porque la aflicción entonces nos causa tanta lucha, tanto dolor, tanta aflicción, que entonces la persona siempre está aspirando con esperanza a ese día de la glorificación, cuando seremos libres de todas nuestras cadenas y cuando vamos a ser libres de nuestro cuerpo mortal y cuando ya no vamos a tener la lucha entre la carne y el espíritu. Entonces vea, los dos elementos son importantes. Y claro, solo aflicción sin alegría, hermano, esa persona se muere de tristeza. Por eso es que los dos elementos son necesarios, y por eso es que el versículo 6 habla de los dos. Ahora, en el versículo 7, ahora va a explicar por qué a veces es necesario y a veces no la aflicción. Dice el 7: si el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, cuanto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Usted sabe que el oro siempre es probado. Si usted tiene duda acerca de algo que se supone que es de oro, que le regalaron o que usted compró, usted puede ir a una joyería, y en esta joyería usted dice: mire, yo quiero saber si esto es oro. Entonces ellos tienen químicos ahí, hacen las pruebas y le pueden decir si es oro o no es oro, o es oro de 14 quilates, de 16, de 18. Le dicen hasta el tipo de pureza que el oro tiene. Hay pruebas que determinan si se trata de verdadero oro o no. Y la carta dice que eso es que el oro es perecedero. Estoy recordando a una hermana que trabajaba en de esas tiendas que hay ahora que traen ropa usada y que la revenden acá. Ella trabajaba en una de ellas, y el trabajo de ella era que cuando sacaban la ropa de la paca, el trabajo de ella era revisarla toda. Y revisarla implicaba no solo ver la pieza, que estuviera bien, la calidad, si estaba muy nueva o muy usada, pero además tenía que revisar los bolsillos. Y esta hermana me dice: mira, hermano, me dice, usted no tiene ni idea de cuántas cosas vienen en esos bolsillos, me dice. A veces viene dinero, a veces vienen monedas, a veces vienen llaves, a veces vienen documentos, a veces vienen anillos, a veces vienen aritos, a veces vienen collares. O sea, gente que lo metió ahí, se le olvidó, sacó la ropa y la entregaron a la caridad. La cosa es de que la hermana todo esto lo iba guardando, porque esas eran las instrucciones que tenía en su trabajo. Entonces, documentos aquí, llaves acá, y todo lo que era anillos y joyas, digamos, eso lo ponían aparte. Pero ahí estaba tirado. Entonces, esta hermana, en el pasado, ella había trabajado en una joyería. Y entonces le dijo a la propietaria, o sea, un día que la propietaria de ese negocio llegó ahí, y le dijo: mire, ¿y qué va a hacer con todo eso? Ahí téngalo, le dijo. Así como tiene ahí los documentos, las llaves, ahí tenga esas cosas. Y él le dijo: pero usted no se ha puesto a pensar en el valor que esto puede tener. No, le dijo: si eso ha de ser fantasía.
Si no fuera fantasía, no lo hubieran dejado en los bolsillos. Así que ahí téngalo, a lo mejor un día lo ocupamos para algo. Y le digo, mire, pero ¿por qué no hacemos la prueba? Permítame, le digo, estas pruebas yo las puedo hacer, solo tengo que comprar unos reactivos químicos y si quiere lo podemos hacer la prueba. Y la señora, vaya, está bien, le dijo. Y ella fue a comprar los reactivos químicos y comenzó a probar cada uno de esos anillos, de esas aritos, collares, cadenitas, todas esas cosas. Hermano, casi todo era de oro. Oro blanco, oro amarillo, de diversos quilates. Algunas eran piedras preciosas que tenían los anillos. Y entonces ella, como había trabajado en eso, más o menos fue dándole el valor del tiempo cuando ella había estado en la joyería. De manera que otro día que llegó la señora, mire, ya hice la prueba, le dijo. Y en esto que tenemos acá, tenemos tanto, eran miles de dólares lo que había en esas cosas. Y la señora se quedó asustada. ¿Está segura? Sí, le dijo. Ya hice la prueba. Por ejemplo, mire, este es oro blanco. Por ejemplo, este es un rubí. Este es un diamante. Ella conocía. De ahí en adelante, hermano, ese fue el trabajo de la hermana. Dedicarse a sacar todas estas joyas olvidadas, probarlas porque habían algunas de fantasía u otras que no tenían materiales de no mayor valor. Hay piedras preciosas, piedras semipreciosas, hay fantasía. Todo esto ella lo clasificaba. Ese fue su trabajo de ahí en adelante. Entonces, era una fortuna lo que llegaba ahí olvidado, que no estaba en el valor de la paca, ¿verdad? Porque para el vendedor era cuánto pesa la paca, ¿verdad? Y ahí va. No andaba preocupándose por qué había dentro. Entonces el oro, aunque es perecedero, se prueba, porque eso habla de su pureza, habla de su valor. ¿Por qué se prueba tanto el oro? ¿Y por qué no se prueba, hermano, el hierro? ¿O por qué no se prueba el acero? ¿O por qué no se prueba el aluminio? Porque son materiales, hermanos, que, o sea, no es que no valgan nada, pero que tampoco va a sacar de aguas a nadie, ¿verdad? Porque usted tenga una cacerola de aluminio en su cocina, eso, si usted la vende, le van a dar unos $50, ¿verdad? Porque es aluminio. Pero si fuera plata, ahí es otra cosa. Ya no se diga si fuera otro metal. Determina el valor de lo que tiene. ¿Y por qué se prueba el oro?, le preguntaba. Porque es lo más valioso que hay. Hace como 4 días, algo así, salió la noticia, hermanos, que la onza de oro en este momento está valiendo $2,500. O sea, nunca en la historia de la civilización el oro había costado tanto como está costando hoy. Nunca había llegado a ese valor. Es decir, que aquellos que hicieron sus inversiones en oro, hermano, en este momento, si lo venden, hermano, van a multiplicar la inversión que hicieron. Pero ahí está el problema, ¿verdad? Que lo vendo o no lo vendo, o lo guardo, porque a lo mejor va a seguir subiendo. ¿Y qué tal si en lugar de subir se viene abajo de nuevo y pierdo? Terrible, ¿verdad? Los que se ponen a invertir están en esa angustia todo el tiempo. Bueno, pero hace por lo menos 4 días, nunca, desde que se lleva registro, el oro había estado tan caro como está ahora. O sea, la gente no está confiando en el dólar, en el euro y en otras monedas fuertes, como se le llama, en las cuales la gente invierte. No sé, algo está pasando, yo no lo sé explicar, pero la cosa es que hoy el oro vale. Por eso es que se prueba, porque uno quiere saber si es cierto que es oro, o si me han dado cobre pintado de dorado, ¿verdad? O bañado en oro. Porque usted le pueden vender una esclava que le dicen que es de oro, y no es de oro, está bañada en oro. Por eso tiene la apariencia de oro, pero eso es solo la superficie, la capita. Abajo no. Entonces el oro se prueba para saber si es metal sólido. Y dice Pedro, esto porque se cree que tiene valor, y sin embargo es temporal, es pasajero. En cambio, dice, vuestra fe es de más valor.
Nuestra fe vale más que el oro, y el oro muy fino. Vale más la fe. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el oro, como todo se devalúa. Acabo de estarle diciendo de que alguien podría comprar oro en este momento. Bueno, a 2.500, yo tengo $25,000, deme 10 onzas, vaya. Porque quiere invertir, porque cree que va a subir a los 3.000, a los $4.000. ¿Y qué tal si en lugar de subir baja? Y baja 1.000. Entonces está perdiendo $1.500 por cada onza. Y como fueron 10 onzas, está perdiendo $11.500 en una mala inversión. Se devalúa, aunque sea oro. El oro es bastante estable, hermano, no tiene esos cambios. Estoy poniéndolo como una ilustración. Pero el oro es bastante estable. Va subiendo poquito a poquito, y si baja, baja poquito. Pero la fe, esa no se devalúa. La fe permanece para siempre. La fe siempre conserva su valor. Nunca va a decaer, nunca, hermanos. La fe se va a menospreciar. La fe es la que mantiene a las personas en victoria, como lo dice el libro de Hebreos, que por la fe muchos lograron grandes triunfos, grandes victorias, pero por la misma fe otros pudieron perseverar a pesar de cárceles, de muerte, de espada, de persecución. La fe es la que nos permite salir adelante. Entonces dice: vuestra fe, que es más preciosa que el oro, debe ser sometida a prueba. ¿Y qué es lo que somete a prueba la fe del creyente? Es la tentación, hemos dicho ya. Cuando una persona está tentada, tiene dos opciones. Una es ceder a la tentación. Si cede a la tentación, dice: bueno, yo este momento no me lo voy a perder, y cede a la tentación. Pero otra persona ante la misma tentación podría decir: no, yo no voy a ceder a la tentación porque yo aspiro a la salvación gloriosa que Él tiene preparada para mí. Entonces, ¿qué lo hizo triunfar? La fe. Porque no es algo que va a tener ya, sino que es algo que le espera para el futuro. Entonces, por eso es que la fe es probada. ¿Y cuál es el objeto de que nuestra fe sea probada? Igual que el del oro: saber si es genuina. Porque la tentación, hermanos, es la que a final de cuentas muestra el carácter de todos. ¿Qué hace la diferencia entre un creyente bien afirmado, como decimos nosotros, y otro que anda volando? Su actitud ante la tentación. O sea, aquellos que ante la mínima tentación no pueden prevalecer, esos son los que andan volando todo el tiempo. Pero los que pueden pararse firmes y decirle no a la tentación, estos son, hermanos, los que están sólidos, edificados sobre la roca. Estos no van a ser movidos cuando venga la tormenta, cuando venga el río, y de con fuerza. Entonces, ¿cuándo es necesario que la tentación nos aflija? Cuando Dios quiere probarnos, cuando Dios quiere pulirnos, cuando Dios quiere, digámoslo así, autenticar nuestra fe. ¿Se recuerda cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Abraham tempranito al día siguiente agarró a su hijo, a los siervos, y se fue al monte que Dios le había dicho para sacrificar a su hijo. Y ya estaba a punto de sacrificarlo cuando el ángel del Señor llega y le dice: Abraham, detén tu mano, no vayas a hacerle daño al muchacho, porque ya veo que temes al Señor. Eso fue lo que el ángel le dijo: temes. No le digo obedeces, sino que le digo temes al Señor. La fe de Abraham fue probada y salió probado.
porque él se sobrepuso al afecto paterno, al afecto humano, al cariño familiar, y venció la prueba que a él le correspondió. Dice el 7 siempre: así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Es igual que el oro. Llegó una pieza de oro, sea lo que sea, pero hay dudas. Bueno, no sabemos si es auténtico o no. Entonces vienen y lo prueban, hacen las pruebas que le he mencionado. Entonces dice: mire, este es oro de Ofir, como dice la Biblia. Este es oro de 18 quilates o 32 quilates. Es de lo más puro que hay. Entonces este objeto, digamos que es un tazón de oro. De cuando finalmente se presenta a las personas dicen: ¡oh! ¡Qué pieza de oro! Me han contado, hermanos, que allá en Bogotá, en Colombia, nunca he estado ahí, pero le llaman el Museo del Oro. Y dicen las personas que han ido que cuando entran al Museo del Oro, las luces están apagadas, entonces no ven nada. Entonces los guías los van llevando y le dicen: vaya, párese aquí, y van metiendo todos los turistas. Y cuando ya todos están adentro, cierran la puerta, no se ve nada. Pero cuando ya todos están adentro, me contaban que encienden así de repente las luces, y todo, hermano, alrededor de las paredes están todos los objetos de oro. Y claro, con el encendido de la luz, o sea, es una impresión que se lleva la gente. Entonces yo me imagino que ahí se ha de oír un ¡oh! De ver tanto oro. O sea, esa es la razón por la cual lo meten con luces apagadas y luego encienden las luces, para impresionarlo. Lo mismo va a ser con nuestra fe, que cuando se demuestre la pureza de nuestra fe, el calibre de nuestra fe, dice, se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Es decir, que cuando veamos a estos creyentes de fe aprobada, de fe aquilatada, los ángeles y todos los salvos dirán: ¡oh! ¡Qué creyente! ¡Oh, qué mujer de fe! Y dice que entonces será dada alabanza, gloria y honra. Todo esto ocurrirá cuando se manifieste Jesucristo, cuando vuelva por nosotros. Amén. Es decir, ¿por qué es necesaria la tentación? Bueno, no la tentación, sino que la aflicción por la tentación. Era la pregunta que nos hacíamos. La respuesta es porque Dios quiere que ese día brillemos. Que no vaya a ser, hermanos, de que todos sean como las piezas del Museo del Oro de Bogotá y que uno quede como porrón de barro, ¿verdad? Que no brilla para nada. Eso no quiere el Señor. Entonces, como no lo quiere, si es necesario, vamos a sufrir aflicciones para que nuestra fe sea labrada. Luego en el versículo 8 dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto y que creéis en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí está hablando de la fe. Mire qué tremenda es la fe, porque dice: aquel, ustedes creen y aman, dice, creemos y amamos en alguien que nunca lo vimos, porque no vivimos hace 2000 años cuando él vino, no lo vimos. Pero no solo eso, sino que dice que ahora mismo no lo podemos ver. ¿Qué más fe quiere usted que esa, hermano?
Porque a lo mejor ustedes de los que se matan diciéndole: Señor, dame fe, dame fe, dame fe, dame fe. Porque usted quizás piensa de que teniendo una fe grandotota, 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 eso le va a permitir una buena relación con Dios. Y no, Jesús dijo lo contrario. Si tienen una fe tan pequeña, pero tan pequeña, pero tan pequeña, como una semilla de mostaza. Y ya le he explicado otras veces que la semilla de mostaza no es lo que aquí en Centroamérica nosotros llamamos mostaza, la mostaza a la cual Jesús se refería. Ya le he dicho que la semilla viene siendo como el tamaño de un punto que usted pueda ver en su Biblia. Ya le conté esa historia, ¿verdad? Esto fue aquí en Santa Ana, hace años, que una hermana fue allá de paseo a Israel y luego regresó contenta y me dijo: mire, hermano, le traje y me dio un separador. Y el separador estaba en inglés, pero era el versículo bíblico ese de que si tuvierais una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Gracias, le dije yo, y lo guardé. En alguna de mis Biblias lo tengo que tener todavía. Como a las 2 semanas la hermana viene y me dice: ¿qué tal, hermano? Me dice: ¿le gustó el separador? Sí, le dije yo, gracias, está bonito, le dije. Y vio las semillas de mostaza. ¿El qué? Le dije yo. Que si vio las semillas de mostaza. No. ¿Y de dónde están? Ahí están, me dice, véalo bien. Está bien, le dije yo. Entonces, cuando llegué a la casa, busqué el separador y empecé a verlo más detenidamente. Y así era, hermano. O sea, entre el papel, porque era como cartulina el separador, pero tenía una capa de barniz. Entonces pusieron la semilla de mostaza en la cartulina y luego aplicaron la capita esa transparente de barniz. Ahí estaban las semillas, pero eran tan pequeñitas. Por eso con propiedad le digo que son del tamaño de un punto que usted puede ver en su vida. Así son. O sea, yo no las vi. Y traía como 15 semillas, no vi ni una. Hasta que la hermana me dijo. O sea, el separador era más bonito de lo que yo pensaba, porque ahí tenía las semillas de mostaza. Entonces, le digo esto que no se trata, hermano, como la gente piensa que necesito una fe tan grande. Auméntame la fe, auméntame la fe. ¿Y para qué quiere aumentarla? Si Jesús dijo que no se necesita que sea grande, sino que basta con que sea tan pequeña como ese grano de mostaza que yo ni la vi. Son tan pequeñas que ni la vi. Pero el Señor dijo: si tienes una fe tan pequeña como esa, podrás decirle a este monte: pásate de aquí para allá. Basta con una fe así de pequeña. Entonces, si basta una fe así de pequeña, ¿para qué quiere tenerla grande? Pero el punto es que aquí la carta está afirmando que nosotros creemos en alguien a quien nunca vimos. Y es más, que aún hoy dice: lo amáis sin haberlo visto y creéis en Él, aunque ahora no lo veáis. O sea, nosotros no hemos visto al Señor y sin embargo creemos en Él. Por eso yo le digo: ¿qué más prueba de fe quiere usted que eso? Porque la filosofía del mundo usted la conoce. El mundo dice: ver para creer. No veo nada, no creo nada. Y en eso se basan muchos que dicen que son ateos. No, si yo nunca lo he visto, enséñeme dónde está Dios, enséñemelo y yo voy a creer que existe. Pero si no, es una imaginación, es una histeria colectiva la que ustedes tienen, imaginando un ser imaginario que en realidad no existe, o fantasmal, como un mito. Pero es la fe. Es cierto, nunca lo hemos visto, no lo vemos ahora, pero creemos en Él. Eso es fe. ¿Qué fe más grande la que tiene usted? ¿Usted cree que Jesús existe, que Él es el Hijo de Dios, que es el Salvador? Si usted cree eso, usted tiene una fe fabulosa.
Usted es un hombre de fe tremendo, porque está creyendo en alguien a quien nunca hemos visto y a quien no podemos ver. Pero dice, versículo 9, que ese hecho de creer en Él y amarlo sin nunca haberlo visto, los alegra a ustedes, dice, con gozo inefable y glorioso. ¿Y por qué nos alegra tanto? Dice el 9, con el cual termino: pues estáis alcanzando la meta de vuestra fe, que es la salvación. Aquí ya no está hablando de la salvación plena, la de glorificación, que es la que mencionó anteriormente, que es la que esperamos, la que nos da alegría. Aquí está hablando de la salvación que tenemos hoy de nuestros pecados, y dice que hemos alcanzado nuestra meta. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? Jesús dijo: el que creyere será salvo. Entonces, ¿cuál es la meta de la fe? La salvación. Y dice aquí el versículo 9, capítulo 1 de Primera de Pedro, que hemos alcanzado la meta de nuestra fe, que es la salvación. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que tengo la salvación? ¿Sabe por qué? Porque esto funciona, hermanos. Simple y sencillamente así. Si queremos verlo, como le digo, de la manera más sencilla, ¿por qué yo creo que el evangelio salva, que el evangelio cambia, por ejemplo? Porque funciona. O sea, es lo que me salvó a mí, es lo que me cambió a mí, y es lo que ha cambiado aquí a muchos hermanos, hermanas. Funcionó. Esto es igual, hermano, que con alguna frecuencia los hermanos me preguntan: hermano, me dice, ¿y tal traducción de la Biblia es confiable? Y yo le digo: mire, no hay ninguna traducción de la Biblia que no sea confiable, todas son confiables. No se trata de eso. Aquí de lo que se trata es de que, ¿cuál es la que le gusta más a usted? ¿Con cuál se siente más cómodo? Esa con la cual usted se siente más cómodo, esa es la mejor versión para usted. Pero ¿por qué la gente tiene esta duda de que si es confiable o no es confiable? Como que a veces funciona, a veces no funciona. Pero usted puede tener, hermanos, cualquier traducción de la Biblia y entregársela a una persona, y esa persona puede alcanzar la salvación leyendo esa traducción, igual que otra persona leyendo otra, y otra persona leyendo otra. Hermano, aún con traducciones que no se consideran tanto traducciones, sino que como paráfrasis, como por ejemplo Dios habla hoy, que más es una paráfrasis que una traducción. Pero muchísima gente ha creído el evangelio a través de eso. Entonces funciona. Entonces, si la gente pregunta: ¿y yo cómo puedo tener la certeza de que esta verdaderamente es la palabra de Dios? Fácil. Esta Biblia que usted lee o que usted usa para enseñar, ¿cambia o no cambia a las personas? ¿Le regenera o no le regenera? Si le regenera, ya estuvo, sí, funciona, dele, úsela. Y no es la que lo cambió a usted, pues. Entonces, así es el evangelio. ¿Cómo sabemos que hemos alcanzado la meta de nuestra salvación? Porque dice que la hemos alcanzado y por eso nos gozamos. Porque la pregunta sería: ¿hemos sido salvados o no? ¿Hemos sido salvados del pecado o no? ¿O seguimos todavía hundidos en el pecado, conforme a la corriente de este mundo, siguiendo los designios de Satanás y conforme a los deseos de la carne? ¿Así sigue usted? Bueno, si sigue así, pues necesita la salvación, ¿verdad? Pero si no, entonces funciona. Ha logrado la salvación. Usted sabe que, o a lo mejor no lo sabe, pero le cuento que cuando se cerraron los países del este de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial y que quedaron bajo el dominio de la Unión Soviética, en todos estos países ellos instalaron gobiernos socialistas.
y se prohibió la religión. Se prohibió el ingreso de Biblias. Las pocas Biblias entraban de contrabando. Yo tengo el gusto de conocer a un hermano que por varios años en su vida, en su juventud, hoy ya está anciano él, eso fue lo que hizo, metía de contrabando Biblias a los países que estaban detrás de la cortina de hierro, como se le llamaba. Hermano, y ahí no había posibilidad de enseñar la palabra, de hacer iglesias, de reunirse, no se podía, estaba todo prohibido por ley. Entonces lo único que podían hacer es entregar la palabra. ¿Y qué pasó con esas Biblias que quedaron ahí? O sea, que era la Biblia y la gente solo las leía. No tenían un pastor, no tenían un evangelista, no tenían un maestro, no tenían un misionero. No se podía. Que en estos países, hermano, ahora hay tremendas iglesias. Por ejemplo, Rumanía, que estuvo bajo esa situación, hermano, ahí se está viviendo un avivamiento. Los romanos son las iglesias más numerosas que usted puede encontrar en España, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Alemania, donde ellos migran, porque desde que fueron parte de la Unión Europea, ellos pueden moverse fácilmente por toda Europa. Entonces se fueron al occidente, pero hermano, son tremendas, son muy numerosas las iglesias de ellos, porque vienen de allá, donde estuvo prohibido. ¿Y cómo hicieron ellos para tener todas estas iglesias si no había quien les enseñara? Pero sí había Biblias, y por eso llegaron a tener lo que ahora tienen. En Ucrania, que por más tiempo estuvieron bajo el control soviético, ellos, hermano, bueno, una de las iglesias más grandes que hay en Ucrania, curiosamente el pastor es un moreno, es un negro, pero es una iglesia que, según me han dicho, tiene como 50,000 miembros, hermanos que han estado ahí, que conocen al pastor. ¿Y ellos de dónde salieron? Es bien interesante la historia de él, no se la voy a contar ahora porque me lleva el tiempo. Pero el pastor era un drogadicto. ¿Y qué lo salvó a él? Un pedazo de Biblia que halló. Y en ese pedacito de Biblia comenzó a hablarle a otros. Y así formó la iglesia que ahora tiene. O sea, la Biblia fue suficiente. Por eso le digo, el evangelio funciona. Funciona. Y por eso es que la carta afirma que hemos alcanzado la meta, que es nuestra salvación. ¿Y cómo sabemos que hemos alcanzado? Por eso, porque nos cambió, nos salvó. Gracias a Dios por eso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor, pero antes de hacerlo, yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que han venido a la iglesia quizás por primera vez o han venido en otras ocasiones, pero todavía usted no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y que pueda recibir la salvación que el Señor nos ofrece. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que por primera vez necesita recibir al Hijo de Dios como su Salvador, quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra nos indique su deseo de recibir a Jesús, levantando la mano donde usted se encuentra, y así vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga que necesita recibir a Jesús? Por favor, levante su mano ahí donde se encuentra y vamos a orar por usted.
¿Hay alguna persona? Este es su momento de hacerlo. Lo que queremos es orar por usted. Pero para orar queremos saber quiénes son las personas, o si hay personas que anhelan recibir esta oración. Por eso yo le pido, levante su mano, porque todo lo que queremos hacer es orar por usted, para que el Señor le bendiga. ¿Hay alguien que lo hace? También quiero invitar, si hay algún hermano, hermana que se apartó, se alejó del Señor. Como lo dijimos, quizá sucumbió ante la tentación, pero la esperanza de la salvación sigue en pie. ¿Quiere reconciliarse con el Señor? Levante su mano también para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Algún hermano, hermana que se va a reconciliar con el Señor? Si puedes creer. Hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos siempre perseverar, y que a pesar de las aflicciones, de las pruebas, siempre podamos tener la mirada puesta en el horizonte, en la salvación que nos ha prometido. Señor, gracias te damos, porque tú nos alcanzaste con tu palabra y con tu evangelio, y esta palabra nos ha salvado, nos ha cambiado, nos ha librado, rompió nuestras cadenas, cambió nuestra manera de pensar, de actuar. Y por eso, Padre, hoy sabemos que hemos alcanzado la meta de nuestra salvación. Gracias por otorgarnos esa fe, que sin haberte conocido, sin poderte ver, creemos y confiamos que eres el enviado de Dios, eres el Salvador, a quien rendimos toda alabanza y toda gratitud. La mano de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta ocasión.